Y hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Alex para los que no me conocen y el día de hoy vamos a estar haciendo un tutorial de cómo dibujar arbustos y vegetación. Para este tutorial vamos a estar utilizando marcadores de alcohol, en este caso de la marca Art and Fly, pero ustedes pueden usar de la marca que ustedes tengan y más les guste. Pueden escoger también los tonos de verde que quieran. En este caso yo escogí unos tonos verdes más intensos, ustedes pueden escoger los más amarillos o más oscuros dependiendo de su gusto. Después de eso vamos a ponerle un nombre y una utilidad a cada uno. El tono medio es el que le va a dar forma a las hojas, el tono base es el primero que vamos a aplicar y el más claro de todos. Las sombras tenues son los que le van a dar cierta sombra al tono medio y el contraste es el que va a ser como una transición entre el tono medio y las sombras. Este tono va a ser bastante importante, pero va a aplicarse muy poco para no saturar el dibujo. Como pueden ver acá, lo que hago primero es darle la forma al arbusto. Recuerden que los arbustos tienen diferentes formas, en este caso yo hice una de forma irregular y le hice una delimitación para el piso, así simulando el pasto. Recuerden que este color tiene que ser el más claro de todos y no es necesario que lo apliquen de forma uniforme, simplemente va a ser una base. Así que si no les queda perfectamente verde o del tono que ustedes escogieron, no se preocupen, pueden quedar estos espacios un poco más claros y otros más oscuros, que igual eso se va a tapar en el resto del tutorial. Como pueden ver, vamos a pasarlo. Ustedes pueden utilizar tanto la parte del brush o la parte biselada, no importa la parte que utilicen, para rellenar todo el espacio. Intenten llenarlo casi en su totalidad. Recuerden que no importa si quedan unas zonas un poco más claras o manchadas, porque ese es el caso. Vamos a estar dibujando las hojas, pero no las vamos a dibujar hoja por hoja, sino que vamos a hacer unas líneas que simulen esto. Y después de eso vamos a pasar al tono medio. Acá pueden ver que yo les señalo que utilicen la parte del brush, y es que como esta parte es más delgada nos va a permitir con mayor facilidad hacer estas líneas irregulares. Son unas líneas redondas, pero no redondas del todo, sino más bien simulando las hojas. Y como es el tono intermedio, vamos a rellenar casi por completo toda la silueta con estas formas. Recuerden que mientras más claro sea el color, más tiene que ocupar. Como pueden ver, el tono base ocupó por completo, casi como que una mancha en la hoja, y este tono lo que va a hacer es hacer casi que lo mismo, solo que vamos a dejar unos espacios en blanco para después seguir aplicando los otros tonos encima. Pero luego de hacer esto, lo que vamos a hacer es coger la parte biselada y vamos a aplicar muy suavemente con la parte más fina y vamos a delimitar la zona. Como ven, no apoyo la parte entera, sino que apoyo una puntica y después lo cojo de lado para así difuminar un poco toda esta zona. Aquí es necesario que tengan mucho cuidado con no salirse demasiado, porque la idea no es hacer un piso como tal, sino simplemente un bosquejo para que se entienda que es un arbusto en el piso. Luego pasamos a las sombras. Acá, como pueden ver, es un tono más oscuro y como les había dicho, mientras más claro sea el tono, más espacio va a ocupar. Entonces, como este es más oscuro, va a ocupar menos espacio y van a dejar zonas más verdes claras entre ellas. Como pueden ver acá, simplemente lo que hago es el mismo procedimiento, las líneas un poquitico más delgadas, pero dejo mucho más espacio para que se pueda ver las capas que hemos aplicado anteriormente. Si ustedes tapan mucho esto, se va a empezar a quitar el efecto de las sombras y se va a ver una mancha muy fea. Entonces les recomiendo bastante que hagan primero esto, lo practiquen en otra hoja si quieren y dejen espacios grandes. Es preferible que dejen espacios muy grandes para después llenarlos, a que dejen muy poco espacio, porque eso después ya no se va a poder quitar. Ahora, cogemos con la punta pincel y hacemos lo mismo que habíamos hecho con la punta biselada del tono intermedio, pero vamos a dejar unos pequeñitos espacios con este tono medio que se vean, para así simular un poquito como el contraste o la textura del pasto. Aquí también hacemos unas líneas que simulan como la hierba. Recuerden no saturar mucho esto, simplemente es como para dar a entender que está sobre el pasto, así que pueden hacerlas en cualquier dirección, de cualquier largo. Y pues después de eso ya pasamos al paso final del pintado o del coloreado, que es esta parte donde utilizamos el tono de contraste. El tono de contraste y la sombra son tonos muy parecidos, solo que uno es un tono un poco más pino y el otro es un tono un poco más olivo, así que no se va a notar tanto el contraste, sino que simplemente va a ser como una especie de transición para que se difumine mejor el color. Hacemos el mismo procedimiento, pero como este es el último tono que vamos a aplicar, solamente le damos unos pequeños toquecitos, como unas líneas muy cortas y punticos. Eso lo vamos a hacer con mucho espacio, igual que el tono anterior, para así que no quede tan saturado. Igual esto no ha terminado acá, porque después de este paso sigue otro bastante importante, que es también en el piso, que es simplemente rellenamos casi por completo, o si quieren rellenarlo por completo no hay ningún problema. Luego cogemos el brush, ¿sí? Vamos a coger un delineador, preferiblemente punta pincel. Si ustedes no lo tienen, pues pueden hacerlo con un poco más grueso, porque
pido que sea un punta pincel, porque como este punta pincel, mientras más presión se le hace, la línea es un poco más gruesa, y mientras menos presión se le hace, la línea es más delgada, lo que va a generar es este efecto de textura y de líneas de profundidad en el contorno. Solamente lo vamos a utilizar para hacer la silueta general, no vamos a hacer detalles por dentro, sino simplemente por fuera. Como pueden ver, hay zonas que tienen las líneas muy delgadas y otras un poco más gruesas, lo que le da un efecto muy bonito. Entonces hacemos esto, pero después de aplicar todo el contorno y delimitar la parte de abajo para que no se confunda con el pasto, vamos a coger un Pigma Micron, que es de la marca Sakura 0.3, y no es punta pincel, sino que es una punta más rígida. Acá se les estoy mostrando en pantalla para que sepan cuál es. No tiene que ser de esta marca, pero sí tiene que ser una punta rígida y bastante delgada. Como esta punta se le puede hacer la presión que sea y el grosor va a ser prácticamente el mismo, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a dejar unos espaciecitos bastante grandes para que se vea la textura como si fueran hojas. Esto le da un efecto como si fuera un cómic de entintado. Si ustedes quieren pueden dejar el dibujo como lo tenían antes, no es necesario que hagan la parte del entintado, pero pues a mí me gusta bastante el efecto que da, así que les recomiendo bastante que utilicen esto, especialmente en sus ilustraciones que le dan un efecto como de cómic, como de esos bocetos de arquitectura, o incluso de esos cuentos o fábulas que hacen en los libros ilustrados para niños. Y bueno, como pudieron ver, simplemente hice algunas líneas que fueran acompañantes de la hierba, pero no es necesario delinearlas, solamente hacer unas líneas que simulen como esa hierba. No es necesario delinearlo todo, simplemente algunas partes específicas para que se dé como esa diferenciación entre el tono y eso, ya que como el negro es bastante contrastante con el verde que utilizamos, le va a dar esa textura de realce y pues tridimensionalidad. El resultado sería este. Espero les haya gustado este tutorial. Recuerden que tengo más videos en el canal y nos vemos en la próxima.